Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes en las naciones. Salmo 43 nos toca hoy. Salmo que viene a estar unido con el 42. Vamos a tener un tiempo muy hermoso y vamos a recorrer las Sagradas Escrituras. Quiero, como siempre lo he hecho, quiero felicitar a las personas que acaban de estar de cumpleaños. Hasta Argentina, hasta otros países preciosos. Los amo mucho y doy gracias a Dios porque Él tiene generaciones nuevas que vienen creciendo bajo una determinación y bajo un llamado. Quiero saludar con todo mi corazón a todos los coordinadores del ministerio, el presbiterio de multimedia. Hacen un trabajo que realmente inspira, realmente somos un cuerpo y detrás de lo que usted ve hay muchísima gente que colabora, que da su tiempo, que da su esfuerzo. Como dice el libro a los Hebreos, el tiempo me faltaría para mencionarlos a todos, tan ejemplares en su trabajo, en su asignación, realmente soldados del reino de Dios, todos. Quiero también volverles a decir que este viernes 15 a las 10 de la noche en la hora del este de Estados Unidos, empezará la segunda gran velada de oración, de adoración, de intercesión y de enseñanza. Esté preparado para tomar Santa Cena. La vamos a tomar al terminar el segundo segmento. Cada segmento dura 2 horas. Al terminar el segmento de Estados Unidos, antes de empezar el segmento que le va a tocar al Caribe, ahí ministraré la Santa Cena. Hay muchos más anuncios importantes, pero todo será a su tiempo. Ahora lo importante es prepárese para la velada de oración, de adoración, de alabanza. Es una velada intercontinental. El saludo para todos los amados hermanos que han tenido el honor de estar buscando el rostro del Señor y estar conmigo desde el 1 de abril consecutivamente. Vamos a descansar los sábados a partir del sábado anterior. Vamos a descansar los sábados. Yo voy a descansar los sábados para poder atender las áreas del ministerio que requieren mucha atención. Oramos y nos preparamos para el Salmo 43. Es el segundo salmo en el segundo libro, que realmente está unido con el Salmo 42, al igual que el Salmo 1 y el Salmo 2 están unidos. Oremos, amados. Padre amado que estás en los cielos, venga sobre nosotros tu gracia, tu paz y tu misericordia. Venga sobre nuestras vidas tu piedad, tu bondad, tu fidelidad. Alimentanos, como dice tu palabra, con tu lluvia, con tu rocío, con tu llovizna, con tus gotas de vida. Y vuélvenos a ti, como dice, Señor, tu escritura. Vuélvenos a ti. Que tomemos y ocupemos el lugar que nos corresponde, según tus sagradas escrituras, viviendo rendidamente al Espíritu Santo, para que al obedecer el Dios de paz, quebrante presto a Satanás debajo de nuestros pies. Yo bendigo a todos los muy amados que están conectados y que seguirán viendo en el registro del canal en YouTube, Apóstol Byron Walter 2020. Los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos al Salmo 43. Este Salmo unido con el 42 tiene una estrofa que se repite 3 veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En este salmo se dice una vez, en el 42, se dijo exactamente, milimétricamente, en el punto correcto, se mencionó esta poderosísima declaración. Este salmo es de los hijos de Coré. Y ayer hablé quién había sido Coré y cómo la integridad y fidelidad de Dios guardó a unos descendientes de Coré que fueron muy agradecidos. Hay que meditar todos los salmos que los hijos de Coré compusieron. Son una belleza, una profundidad de amor, de gratitud. Ellos eran sacerdotes de la familia de Coat, claro, de la tribu de Leví. Y vieron como Dios de toda justicia, que no soporta, que nunca da por inocente al culpable, mandó un juicio sobre 250, y ahí estaba cabalgando el desorden, la contradicción, la rebelión, su padre Coré. Muy amados, nunca vayan a hacerle un golpe de estado a un ministro, a un ungido. Aunque a su parecer usted tuviera recursos para anularlo, no tome la actitud de Achitopel, que ya lo explicamos en los estudios. Tome la actitud de Natán. Sea restaurador de portillos, sea reparador de calzadas. Y en esa actitud usted cosechará. Y cuando esté pasando por sequías, usted tendrá siempre personas que lo van a ayudar, porque lo que se siembra, se cosecha. Yo estaba en la formación en mi niñez y mi juventud. Tuve mentores tan poderosos. Y uno de estos mentores me dijo así: juicios en misericordia se hace con aquel que no tiene misericordia. Y me empezó a explicar. Vimos testimonios palpables, porque en esos entonces, en mi país natal, había habido un terrible terremoto. Y un predicador, a su único hijo, quedó soterrado cuando se cayó la casa. Cuando lo quería sacar debajo de los escombros, oyó la gran voz. Ese era un profeta. Juicio sin misericordia se hará de aquel que no tiene misericordia. Israel pecó. Israel se dividió en dos partes: 10 tribus del norte llamadas Israel, 2 tribus del sur llamados Judá. Tanto las del norte como las del sur pecaron. Y en el lenguaje profético de Ezequiel es muy palpable ver el corazón de Dios, cómo lamenta que las 10 tribus del norte hayan pecado, y vino el rey Asiria, el rey de Asiria, se los llevó cautivos, los disgregó por los pueblos del entorno. Jerusalén, Judá, Jerusalén la capital, no aprendió, no quiso ser sabio y siguió pecando. Y entonces vino la incursión de Babilonia a través de Nabucodonosor y su capitán. 3 veces asaltaron la región de Jerusalén, quemando el templo, destruyendo el palacio del rey, quemando la ciudad, quemando las 12 puertas que tiene Jerusalén, destruyendo los muros. Ya lo había profetizado Moisés desde el libro del Deuteronomio en el capítulo 32. Y había dicho Moisés: pongo como testigos al cielo y a la tierra, pueblo necio, que no ha querido entender que Dios ha sido su roca, su creador, ha sido fiel, los sacó con brazo poderoso para hacerlo su heredad. Y va a venir un pueblo y los va a perseguir y se los va a llevar cautivos. Y así sucedió. Y Dios entonces habla de Babilonia como una vara correctiva a través del profeta Ezequiel. Entonces es importante aprenderlo, porque algunas veces Dios va a permitir que en sus manos
usted tenga a alguien que ha pecado y que ha fallado. Y usted puede ser una vara o usted puede ser un canal de restauración. Babilonia vino a ser una vara inclemente, más que una vara terrible, inclemente, sin misericordia, se volvió un martillo. Y eso lo dice a través de Jeremías. Y con una alevosía cercó por 3 años Jerusalén. No había comida. Por eso el libro de Lamentaciones cobra tanto valor. 5 capítulos. Los primeros 2 correlacionados. El tercer capítulo, una gran columna, como la columna del candelero, y los otros 2 capítulos correlacionados. En el tercer capítulo dice, por las bondades de Jehová no hemos sido consumidos, porque buenas son cada mañana. A pesar de todo el pecado que hizo Israel, y su pecado empezó en no oír a la voz de los profetas. Ministro, si en tu congregación tú has apagado, resistido al espíritu profético, al mover de los dones, porque te gusta tanto el orden, ten cuidado, porque la iglesia de la Odisea es exactamente eso, donde el pueblo manda. Eso significa la Odisea. Así que Moisés lo dice en el capítulo 32 del Deuteronomio. Vendrá un pueblo, será arrasador. Y así fue Nabucodonosor. Fue tanta el hambre dentro de la ciudad que las mujeres se comieron a sus hijos. Lamentaciones dice cómo se ennegreció el oro. Cómo vino a ser tan terrible la ciudad preciosa, la ciudad populosa. Porque Jerusalén, dentro de muchas ciudades del mundo, es especial. Oh, Jerusalén es una belleza. Puesta sobre los montes, rodeada de montes, como dice uno de los salmos que estudiaremos. Jerusalén es una dicha como ciudad. Pero Nabucodonosor fue perverso, fue malo, como un martillo, como una hazaña, para quererse burlar de Dios. Y entonces Jeremías va a escribir, al terminar ya el libro, en el capítulo 50 y 51, vendré sobre ti, Babilonia, vendré sobre ti, y te cobraré lo que hiciste con mi templo. Se llevaron algunos de los instrumentos del templo. Solo dice el profeta Daniel, no se llevaron el arca del pacto. Algunos vasos o instrumentos del templo se los llevaron. Y los fueron a meter a los templos de sus dioses hechos de madera, hechos de barro, hechos de bronce, hechos de plata. Exactamente como el primer libro de Samuel empieza, donde Fines y Ofnes, los hijos de Elí, impíos, que no conocían a Jehová, dice el profeta, dice primera de Samuel. Por ese pecado, Dios le mandó una voz a Elí. Se la confirma a través de Samuel. Y el arca es llevada a las 5 provincias de los filisteos. Y ahí está por un tiempo, olvidada. Hoy nosotros somos los vasos y los instrumentos del santuario. Y en el nombre de Jesús yo los bendigo, para que todos nos volvamos al Señor. Por eso es que tendremos esta próxima velada, el 15 de mayo, para adorarlo, volvernos, escuchar a adoraciones, alabanzas, orar, pero también escuchar palabra, tomar la Santa Cena. Nos volveremos a Dios. No anhelaremos provocarlo a ira, porque celoso y vengador es Él. En medio de esa persecución están los hijos de Coré. Han compuesto el Salmo 42, donde dice: muchos son los que me dicen, ¿dónde está tu Dios? Vienen y hostigan mis huesos. Pero en el 43 dice así: júzgame, oh Dios,
Dios, hazme justicia y defiende mi causa, porque se mantuvo un remanente de los sacerdotes. Jeremías era de los sacerdotes de Anatot, en la región de Benjamín. Anatot quiere decir valentía. Ezequiel también era de la tribu de los sacerdotes, que de jovencito tuvo visiones con los cielos abiertos y vio el trono del gran Dios de los dioses. Vio querubines. Aquí están parte de los sacerdotes muy agradecidos porque pudieron haber sido raídos. Yo vivo con una gran gratitud. Yo, Byron Roberto Walter Padilla. Yo vivo con una gran gratitud. Tuve el honor de orar con mi abuelito. Por supuesto, tengo el honor de orar con mi madre. Anoche oramos con mi único hermano y mi madre. Tengo el honor de haber conocido al Señor de niño y de haber visto la mano de Dios cuidar a mi padre, cuidar a mi hermano mayor y cuidarme a mí. Yo vivo con una gratitud que no se puede medir ni pesar, porque Dios ha sido buenísimo. Y el sello que le ha puesto a la unción apostólica, a la unción profética y a la unción magisterial que Él me confió, es un sello de misericordia. Es un sello de restauración. Porque hay un remanente que busca el rostro de Dios en tiempos de sequía o de cautividad. Y los hijos de Coré están diciendo: haznos justicia, en tiempo donde habían sido llevados a las tierras extrañas. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Y esos eran los de Babilonia. Engañosos, inicuos. Gente que se burlaba de ellos. Lo veremos más adelante, ya casi, para ver el quinto libro de los Salmos. Cómo se burlaban, sobre todo los sacerdotes. Líbrame, defiéndeme de esa gente. Desde el tiempo de Moisés, en el libro del Deuteronomio, Dios les profetizó: pero los volveré a traer. Y no importa en dónde sean diseminados, los volveré a reunir. Y tendré misericordia de ustedes. Y los volveré a plantar en el monte santo. Para que no digan las gentes que ellos fueron los que los destruyeron. Porque Israel es mi heredad en la tierra. Como ministros, en este tiempo contemporáneo, hemos de anhelar, llorarle a Dios que envíe obreros a Israel. La oración de Mateo capítulo 9, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debe ser una oración ahora en este tiempo. Se debe cumplir en nosotros el libro de Romanos 9, 10 y 11. Y cuando llegue el 11 de Romanos, porque la salvación para Israel vendrá de Sión. Y en sentido poético y figurado, la iglesia es el Sión de Dios, donde Él tiene su morada. Si en nuestros ministerios, el ministerio de oración, el ministerio de ayunos, de veladas, se acabó. Ya no hay reuniones de intercesión, se acabó. Entonces corte las páginas de la Biblia. Corte Hechos 1, corte Hechos 2, corte Hechos 3, corte Hechos 4, donde se habla poderosamente en la oración y perseveraban en oración y ruego. ¿Quiénes? Los 11 apóstoles, luego el 12º que tomó el lugar de Judas, Matías, y todas las mujeres, entre ellas María, los 120. Que Dios nos restaure en la medida de lo que la iglesia debe ser, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué de estar desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Lo que hicieron los de Babilonia con Israel fue paupérrimo, lépero, ingratos. Que Dios guarde nuestras naciones para que no vayan a ser así ingratos contra la política, contra Israel y la actitud hacia la iglesia. Que Dios guarde tu nación, que Dios guarde tu país, que tú tengas en tu ministerio gente que ore por los que están en inminencia, como dijo el apóstol Pablo.
levantando manos limpias, que es gente que sepa cuidar sus hogares correctamente, que sepa diezmar correctamente, que sepa testificar correctamente, que sepan honrar a sus padres ministeriales correctamente, para que al orar Dios oiga nuestras oraciones. Porque Pedro dice que el marido que no sabe atender bien a su esposa, mejor no ore, porque sus oraciones no serán oídas. Líbranos de esa opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad. Y el Señor lo empezó a hacer. Oh, qué grande es Dios. Despertó una unción profética de intercesión a través de Daniel. Daniel gimió en un ayuno poderoso. Y yo profetizo que Dios levantará profetas intercesores. Y bendigo a mis hijas que tienen ministerio de intercesión en ese muro. Que ahí están orando, gimiendo y clamando. Bendigo los ministerios que saben orar. Después de levantar a Daniel, el Señor levantó a Josué y a Zorobabel. Zorobabel de la casa real. Josué de la casa sacerdotal. Y profetizo en el nombre de Jesús que Dios levantará la unción sacerdotal en nosotros. De ese sacerdote, Josué. En Zacarías se habla que le cambiarían la mitra y le pondrían mitra nueva. Le cambiarían su vestidura y le pondrían vestidura nueva, nueva habilitación. Y ahí está la expresión, que es la única expresión que dice Santiago, que dice Pedro, para hacia nosotros. Jehová te maldiga, Satán. Jehová te reprenda. Y ya teniendo a estos dos, lo primero que edificaron fue el altar. Porque si no hay altar, no hay lugar de encuentro. Así como en nuestros hogares hay una cámara nupcial, y ahí está la recámara nupcial, de la cual habla mucho Isaías, y también habla mucho el Cantar de los Cantares, donde se entrega el hombre a su esposa y también su esposa a su esposo. Así hay un lugar donde hemos de entregarnos al Señor, y es el altar, que Romanos 12 empieza a hablar poderosamente. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Lo primero que Zorobabel y Josué restauraron fue el altar. Luego ya vino una unción de maestro, que fue Esdras. Y Dios lo va a hacer con la iglesia. Unciones de maestros que van a estar enseñando lo correcto. Y luego vino una unción poderosa, legislativa, reconstructora, como la de Nehemías. Evidentemente, en medio de ese tiempo, vino la unción poderosa de Ageo y de Zacarías, profetas, que levantaron los brazos para edificar el templo, restaurar los muros. Y termina el libro de Nehemías con una tremenda danza. Y al terminar Nehemías, viene el libro de Esther. Porque cuando la iglesia esté tonificada con unciones poderosas de intercesión, con unciones poderosas, sacerdotales y reales que nos lleven al altar, tenemos que volver al altar, a gemir y a clamar, como cuando Pablo escribe la primera carta que él escribe, que es la carta a los tesalonicenses. Cronológicamente es la primera carta. Y dice Pablo, Silvano y Timoteo, siempre orando por vosotros. Tres generaciones apostólicas. La de Pablo, primera, la de Silvano, segunda, la de Timoteo, tercera, siempre orando por vosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús, para que el Todopoderoso derrame espíritu de gracia y oración, para que hayan intercesores poderosos, así como Daniel, así como Josué, así como Zorobabel. A Zorobabel le dijo Dios: serás el anillo de sellar. Aunque vinieran imperios como el de Babilonia, imperios como el medo-persa, imperios como el griego, imperios como el romano, siempre habría un anillo de sellar en la casa de David. Zorobabel quiere decir nacido en tiempo de cautividad. Y el nacido en tiempo de cautividad fue Jesús.
cuando los romanos creían que la tierra santa era de ellos. Se equivocaron. Qué equivocados están. Envía tu luz y tu verdad, y Dios envió su luz y despertó, dice el libro de Esdras, su espíritu, y despertó el espíritu del pueblo, y despertó el espíritu de los profetas, y despertó aún un gobernador inconverso llamado Ciro. Aunque a mucha gente no le guste, el señor Donald Trump viene a ser un Ciro para la nación americana y luego para las naciones. Yo no soy republicano, no, pero yo tengo una visión que Dios quiso abrir. Que quedó en historia. Hay que hablar muchas cosas solo por el hecho de tener la embajada en Jerusalén de Norteamérica. Ya quedó en historia, sin mencionar más cosas. Envía tu luz, envía tu verdad. Jesús es la luz, Él es la verdad. Estas me guiarán. Recuerde que estuvieron en cautividad. Me conducirán a tu monte santo. Nuevamente volverán, dijo Jeremías, dijo Ezequiel, los redimidos de Jehová. A tus moradas entraré al altar de Dios. No hay avivamientos, no hay restauraciones. Por mucha lerga, por mucha jerga, por mucho lenguaje que tengamos, si primero no hay una profunda vida de oración. Como dicen en un país donde tengo hijos que los amo muchísimo, no se vista porque usted no va a la fiesta. Si ministerio de la cámara secreta ya no es tu deleite. Si cantarle a Dios sus alabanzas te es un tedio. Si tener alabanzas continuamente en tu casa te molesta. Mejor pones los merengues, mejor pones la música de una Puri 2 Gonzalo, no sé cuántos, y para ponerte nostálgico. No te vistas porque no vas al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Como le gustan al Señor los instrumentos de cuerdas, de percusión también, y de viento. Oh Dios, Dios mío, sí nos restaurarás, nos volverás a dar vida, no dejarás que el orgullo y la soberbia del impío y del inicuo, a Nabucodonosor se le conoció así. De igual manera como al rey de Tiro se le conoció como un impío, un inicuo. Así dice el apóstol Pablo, aquel inicuo que se opondrá a todo lo que es Dios. Mis amados, la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia debe vivir para ser feliz a Cristo. La iglesia no debe ser una basti. La iglesia debe ser una humilde. Eso debe ser la iglesia. La iglesia debe vivir para el Señor. Y se han venido en algunos lugares cautividades, como los hijos de Coré. Digámosle en esperanza, en esa esperanza que dice Romanos, no avergüenza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Me sacará de la tierra del olvido. Me conducirá con su brazo poderoso como hizo con Esdras. Que Esdras dice en su libro, tuve vergüenza de pedirle al rey que me diera cortejos de guardaespaldas que me condujeran por el camino, porque había muchos ladrones en una travesía que duraba 8 meses o aproximadamente hasta 18 meses. Ese recorrido fueron los que hicieron los reyes del Oriente, que nosotros conocemos como magos. No eran magos, eran conocedores de las escrituras y de los tiempos. Sabían que los cielos cuentan la gloria de Dios y manifiestan la obra de sus manos. Bendito, alabado y exaltado sea el gran nombre del Señor, porque volveremos
a ver a la iglesia en la tónica de Hechos capítulo 2, de Hechos capítulo 3, de Hechos capítulo 4, de Hechos capítulo 5, y todos los que llegaban enfermos, todos eran sanados, y toda la gente que no iba a la congregación tenía temor de acercarse porque Dios vivo estaba ahí. Hagamos la gran comisión después de haber oído a Dios, porque en el ministerio de la oración se oye a Dios. No es un monólogo, es un diálogo. Por la madrugada, delante de Dios, me empezó a hablar sobre las regiones del mundo. Me habló de 6 cosas importantes, que a su tiempo seremos bendecidos en oírlas. Espera en Dios, porque nos dará vida. ¿Vivirán este valle de huesos secos? ¿Vivirán estos huesos secos? Ezequiel, el hombre de Dios, Ezequiel, qué madurez de profeta. Tú me dejaste muchas veces callado. Para mí la agenda no era lo más importante. Tú eres el más importante. Jehová, tú lo sabes. Y le dijo, pues profetiza, hijo de hombre, que voy a volver a levantar un ejército, como el ejército de Dios. Huesos se juntarán con sus huesos, habrán tendones, músculos, piel, y el Espíritu soplará de los 4 vientos. Salvación mía, se los he dicho, salvación es Jesús. Y Dios mío, poderosos, sublimes, misericordiosos, compasivos. Quiero ser su siervo, quiero ser su esclavo, siervo por amor, siervo administrador, siervo obediente, que algún día llegar a ser semejante a Él en sus sufrimientos. Esclavo, que su dicha es verte el rostro. Sé que soy tu hijo, pero por tu misericordia hazme de tus herederos que no pierden lo que tú les diste, que retienen hasta el final, como dijo Pablo. He guardado la fe, he corrido la carrera. Por lo demás, me espera la corona de justicia que dará el Señor, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Él hará restauración. Sí que lo hará. Amado Padre, me haces ver personas que les quitaron por tiempo la dicha de servirte porque sus errores fueron muy graves. Pero ¿quién acusará a los que tú has justificado, santificado, redimido, adoptado y les has entregado tu sabiduría y no te cambian aunque estén en tierra de cautividad? Restáuralo, Señor Dios mío. Restaura familias. Oh, Padre Dios. Restaura jóvenes que se sienten despreciados, sienten como que aman a otros jóvenes más que a ellos, porque su carácter es intemperante y porque su vocabulario sigue hablando malas palabras. Pero poderoso eres tú para volverlos a restaurar. Y tú, Señor, darás la bendición de que ellos se paren sobre escorpiones y basiliscos. Y a los que más se le perdona, estos más aman. Restáuralos, mi Dios. Te lo imploro en el nombre de Jesús, para que se termine como este salmo declara. ¿Por qué te abates, oh alma mía, teniendo un Dios tan grande? ¿Por qué te turbas teniendo un reposo excelente tan grande? Oh alma mía dentro de mí, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Se reconstruyó el templo, se volvió a reconstruir los muros, las 12 puertas. Y el libro de Nehemías termina con un gran coro, con un corro, con gente que danzó sobre los muros hasta llegar a la puerta de las ovejas que el sumo sacerdote había levantado. Será hasta mañana el Salmo 44. Bendiciones.